chicos y chicas de cuarto, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Hoy la seño les trajo para trabajar una cajita con diferentes tarjetitas para ir leyendo entre todos e ir interpretando lo que dice, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera dice, de la escuela a la plaza hay 10 kilómetros. De la escuela a la plaza hay 10 kilómetros. ¿Escucharon alguna vez esas palabritas? Kilómetros. A ver, la siguiente. La guitarra de mi hermano mide 1 metro. La guitarra de mi hermano mide 1 metro. ¿Alguna vez escucharon que alguien diga metro? ¿Esa palabrita la escucharon alguna vez? A ver, pensemos. A ver, la siguiente dice, el lápiz mide 9 centímetros. El lápiz mide 9 centímetros. ¿Cómo podemos hacer para saber que mide 9 centímetros? ¿Con qué podemos medir? ¿Qué será 9 centímetros? ¿Qué serán los centímetros? A ver, pensamos. La chinche mide 40 milímetros. ¿Qué será milímetros? ¿Escucharon esas palabritas alguna vez? Centímetros, milímetros, kilómetros, metros. Son medidas de longitud. Las medidas de longitud son las distancias que hay entre dos cosas, lugares, o la distancia que hay simplemente, por ejemplo, cuando queremos medir el lápiz. O miren, acá tengo una tiza, medimos con una regla y es la distancia que hay entre un numerito y otro. Si yo mido esta tiza, la distancia que hay entre un numerito y otro. Esas son las medidas de longitud. Y hay diferentes. Hay medidas que son para medir cosas más pequeñas y medidas de longitud para medir cosas más grandes. Si hablamos de lugares, podemos medirlo con kilómetros, como el ejemplo que la seño les dio, de mi casa a la plaza, hay tantos kilómetros, hay 10 kilómetros. O si queremos medir una tiza, una lapicera, una goma, están los centímetros, los decímetros, los milímetros, ¿sí? Actualmente estamos atravesando una pandemia, que es la pandemia del COVID-19. ¿Escucharon en la televisión, escucharon a mamá, papá, algún vecino hablar acerca de eso? ¿Saben lo que es el COVID-19? Un virus, muy bien, un virus del cual tenemos que tomar ciertas precauciones para no contagiarnos y no enfermarnos de ese virus, ¿sí? Entonces yo ahora les traje una imagen para que leamos detenidamente acerca de qué precauciones tenemos que tomar para no contagiarnos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen. Luego de haber observado esa imagen, espero que la hayan leído detenidamente y hay una de esas 4 imágenes que se refiere directamente con lo que veníamos hablando, de la distancia. ¿Qué imagen es? Muy bien, la segunda de arriba hacia abajo. ¿Qué dice? Mantener distanciamiento social. El distanciamiento social es la distancia que cuando nosotros salimos de casa, vamos al súper, a la calle, a la plaza o a algún otro lugar, tenemos que tener con la otra persona. En este caso, nos recomiendan tener 2 metros. Ahora, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos para saber bien cuántos serían 2 metros, ¿sí? Bueno, es muy importante
importante que nosotros tomemos las precauciones adecuadas a la hora de salir de casa. Nos recomiendan como principal precaución ponernos algo acá en la cara. ¿Saben cómo se llama? Que nos debe cubrir la nariz, la boca, el mentón. ¿Cómo se llama? El tapabocas. El tapabocas o barbijo. Es muy importante que lo usemos, ¿sí? Otra cosa que hay que hacer: lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. O si no, usar algún sanitizante, ya sea alcohol en gel, agua con alcohol. Muy bien. También respetar el distanciamiento social, como veníamos hablando. ¿Y qué más? A ver. Si tenemos síntomas, si tenemos tos seca, fiebre o nos sentimos mal y tenemos algunos de los síntomas compatibles con este virus, debemos llamar al 107. No concurrir a un centro médico, sino llamar por teléfono, ¿sí? Bueno, es indispensable que cooperemos entre todos y todas para cuidarnos nosotros y también cuidar a los demás. Retomando lo anterior, habíamos dicho algunas palabritas para averiguar qué eran. ¿Cuáles palabritas eran? Centímetro, muy bien. Kilómetro, milímetro. ¿Qué más? ¿Cuál más se acuerdan? Metro, muy bien. Esas son algunas medidas de longitud. ¿Qué eran? Las medidas de longitud son la distancia que hay entre dos puntos, entre dos objetos, la distancia que hay, por ejemplo, entre mamá y papá, la distancia que hay entre la escuela y mi casa, o simplemente la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo, cuando queremos medir objetos. La medida de longitud base es el metro, ¿sí? Por ejemplo, yo les traje un ejemplo acá en la siguiente, para que la vean en la siguiente imagen. Bueno, luego de haber leído la copia que les envié anteriormente, vamos a leerla entre todos para entenderla todos juntos, ¿sí? La primera oración dice: el metro es la unidad principal de medida de longitud. Como yo les expliqué anteriormente, el metro es la medida base de longitud, ¿sí? El metro se abrevia con la letra M, M minúscula, ¿sí? Bueno, continuamos leyendo. Después de la imagen dice: la mesa mide menos de 1 metro de altura. Carlos mide más de 1 metro de altura. Yo los invito a ustedes en casa que le piden a mamá, papá, un abuelo, un tío o con la persona que vivan a que los mida a ustedes. Los mida con 1 centímetro, con una regla, con lo que tengan en casa, ¿sí? Y vean cuántos metros miden. Y luego ustedes experimenten con una mesa que sea más pequeña, como por ejemplo esta, más pequeña que ustedes, y vean cuánto mide, ¿sí? Para que vean la imagen esta, que comprueben que la mesa, por ejemplo, mide menos de 1 metro, ¿sí? Bueno, continuamos leyendo. Ahí explica: 1 metro se escribe 1 metro con la M minúscula, ¿sí? Seguimos leyendo. Para medir longitudes más pequeñas que el metro, utilizamos el decímetro, que ahí se ve claramente que se abrevia con la letra D y con la letra M. ¿Sí? Con la letra D minúscula y la letra M, ¿sí? ¿Qué más dice? El centímetro. El centímetro se abrevia con la letra C y la letra M. ¿Sí? Y por último dice el milímetro, que se abrevia con 2 letritas iguales. ¿Cuáles son?
la M 2 veces, ¿sí? Y luego da un ejemplo con una regla para que lo probemos en casa y lo entendamos mejor, ¿sí? Fíjense el siguiente ejemplo que muestra una regla de color verde en la que dice que del número 0 al número 10, ¿sí? Del 0 al 10 son un decímetro. ¿Qué pusimos detrás del metro? Decímetro, ¿sí? Del número 0 al numerito 10 son un decímetro. Y luego muestra que entre dos números, por ejemplo, el 0 y el 1, el 2 y el 3, entre los numeritos de la regla significan un centímetro. Por ejemplo, esta regla tiene 30 centímetros, ¿sí? Entre numerito y numerito, los numeritos bien grandes que están en las reglas significan un centímetro, ¿sí? Y después, entre las liñitas pequeñas, muy pequeñas que se ven entre los números, las liñitas esas que se ven, significan los milímetros. Entre liñita y liñita hay milímetros. Si contamos las líneas que hay entre los números grandes, va a haber 10. Entonces serían 10 milímetros, ¿sí? Si continuamos leyendo, dice, un metro tiene 10 decímetros, ¿sí? Un metro, que era la medida base, tiene 10 decímetros. Como el ejemplo que yo les dije, un decímetro tiene 10 centímetros. Del 0 al 10 en la regla significan un decímetro, ¿sí? Un decímetro. Y por último dice, un centímetro tiene 10 milímetros. Lo que yo le decía, si ven de numerito a numerito las liñitas bien chiquititas que se ven ahí, cada una significa un milímetro. Si contamos todas esas liñitas que hay entre numerito y numerito, del 0 al 1, hay 10 milímetros, ¿sí? Bueno, y por último da otro ejemplo que dice, un metro es igual a 10 decímetros. Un metro es igual a 100 centímetros y un metro es igual a 1000 milímetros, ¿sí? Y luego pueden ir observando cada imagen que tiene la copia que les mostré, ¿sí? Ahora les propongo que realicemos otras actividades, ¿sí? Vamos a ir haciéndola todos juntos. Yo ahora a continuación les voy a mandar una copia para que la vayan viendo y luego vamos a resolverla juntos. Bueno, van a tener a mano la copia que les mandé anteriormente y vamos a resolver entre todos la primera. En la primera muestra una chinche, que es ese objeto, y muestra que la chinche llega hasta el numerito 4. ¿Qué habíamos dicho? ¿En qué medida de longitud estaba la regla? En centímetros. Y nosotros lo necesitamos en milímetros. Entonces, si llega hasta el numerito 4 y habíamos dicho que teníamos que contar las liñitas que están entre los números, entre el 0 y el 1, hay 10 liñitas. Entre el 1 y el 2 hay 10 liñitas más. Entonces, si contamos todas las liñitas que hay entre cada número hasta el número 4, ¿cuántos milímetros va a medir la chinche? A ver, contamos del 0 al 1, cuenten ustedes en casa, a ver cuántas hay. Del 0 al 1 dijimos que hay 10, del 1 al 2 hay 10 más, entonces habría 10, 20, 30, 40. ¿Cuánto mide entonces en milímetros la chinche? 40 milímetros, bien. Y si yo les pregunto en centímetros, habíamos dicho que la regla estaba en centímetros, entonces si llega del 0 al 4 serían
4 centímetros. Muy bien. Y ahora vamos a ver el lápiz. El lápiz del 0 al 9 llega y nos pide que lo hagamos en centímetros. Entonces, ¿cuántos centímetros mediría? 9 centímetros. Y si yo les pido que lo hagan en milímetros, ¿qué tendríamos que hacer? Contar las liñitas que hay entre número y número. Si dijimos que había 10, entonces contamos hasta el 9. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Cuántos milímetros mediría entonces? 90 milímetros, ¿sí? Y en centímetros nos quedarían 9. Nos piden centímetros, así que completamos 9 centímetros, ¿sí? Bueno, miren los colores, miren las medidas, ¿sí? Observen atentamente esta imagen. Después de haber observado esta imagen, me gustaría saber que ustedes me cuenten cuál es la distancia más larga. ¿Qué ruta, qué colorcito ven que es más larga? A ver. Muy bien. La ruta de color azul, que dice 10 kilómetros. ¿Y la más corta? Bien, la de color verde, que dice 5 decámetros, ¿sí? ¿Qué sería 5 decámetros? Sería la distancia que hay entre la plaza y entre la casa, ¿sí? Bueno, como es la distancia más corta que se ve en la imagen, vamos a aprender las abreviaturas, ¿sí? Como estábamos hablando anteriormente. Si es la que le continúa más pequeña, continúa después del metro y se abrevia con la letra D, la letra A y la letra M, ¿sí? ¿Cuál le continúa un poquito más larga? No la más larga de todas. ¿Cuál le continúa un poquito más larga? ¿En qué color aparece? En rojo, muy bien. 8 hectómetros. Los hectómetros se abrevian con la letra H y la letra M, ¿sí? Y por último, la ruta más larga que aparece ahí, los kilómetros, ¿sí? Que se abrevian con la letra K y la letra M, ¿sí? La letra K y la letra M. Muy bien. Bueno, ahora van a sacar el cuadernito y van a poner la fecha, ¿sí? Comencemos escribiendo las fechas. Lunes 29 de junio de 2020. Vamos a escribir todos juntos, ¿sí? Letra manuscrita, ¿sí? Lunes 29 de junio. De 2020. ¿Sí? De 2020. Lunes 29 de junio de 2020. Se lo escribo acá abajo para que lo escriban lento, prolijo y no se olviden de escribir en manuscrita, ¿sí? Lunes 29 de junio. Abajo vamos a poner matemática. Matemática, ponerle la tilde. Matemática, subrayen prolijo. Y abajo vamos a poner el tema, que el tema de hoy son las medidas de longitud. Medidas
de longitud. ¿Sí? Luego de haber puesto la fecha, el área y el tema, vamos a escribir la actividad. La actividad número 1 van a poner 1 con color y ponen responder. Dos puntos. Y escriben las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la medida base, entre comillas ponen base, o la más utilizada? Más, recuerden que lleva tilde. Utilizada. ¿Sí? Cierren el signito de pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué se utiliza esa unidad? ¿En qué, con tilde qué, se utiliza esa unidad? ¿Sí? Luego van a dejar un renglón y van a responder esas dos preguntitas. Y a continuación vamos a hacer una actividad de la que veníamos hablando, que es la siguiente. Luego de haber respondido esas preguntas, van a dejar un renglón y van a recortar las copias que le envié anteriormente, que primero está el cuadrito que veníamos charlando, que dice unidades menores que el metro. Estas se utilizan para medir objetos pequeños. ¿Qué unidades eran? ¿Se acuerdan? Las que estaban después del metro. ¿Cuáles eran? Milímetro era una, centímetro y decímetro. Y después tienen que completar las mayores, las que son mayores al metro. Que habíamos dado el ejemplo de la casa a la plaza, de la escuela a la casa. ¿Recuerdan? Eran 3, ¿sí? Eso tienen que completar en el cuadrito en la columna que corresponde. Y en la siguiente actividad van a recortar cuando terminen esa y van a pegar esta, la que tiene las imágenes. Primero tiene una tijera, luego tiene una cinta y por último una goma. ¿Qué habíamos dicho de la regla? La regla está en centímetros. Entonces el primer ejemplo. La tijera está marcada del 0 al 2,5. Entonces, ¿cuántos centímetros son? Y si hablamos de milímetros, ¿dónde teníamos que observar? ¿Se acuerdan? Entre numerito y numerito. Entre cada numerito, entre dos numeritos había 10 milímetros, ¿sí? Bueno, háganlos tranquilos. A cada una de esas imágenes tienen que hacerlo en el espacio entre centímetro y milímetro. Bueno, chicos, cuando terminen todas esas actividades me las envían, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Adiós.